Daniel, ya hablamos de unión, ya hablamos de que las cosas van por buen camino. ¿Hay posibilidades de incluir la palabra sindicato en un futuro para el jugador mexicano? ¿O no lo podemos decir? Mira, yo creo que no necesariamente tendría que ser la palabra sindicato, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en el mundo en donde algunos sí son sindicatos y otros son asociaciones o son gremios. O sea, no necesariamente tiene que existir la palabra sindicato. O sea, al final para tú representar a un jugador no necesitas ser un sindicato. Puede ser una asociación, puede ser un gremio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al final el jugador debe estar tranquilo porque sí creo que tarde o temprano la comisión del jugador va a contar con una personalidad jurídica, va a ser totalmente independiente, y no necesariamente hablar de la palabra sindicato. Yo lo he platicado con muchos colegas de otros países, y pues sí, allá las ideologías, las políticas, las leyes son muy distintas. Entonces, no necesariamente porque en Chile funcione la figura del sindicato, en México puede funcionar la figura del sindicato, y ellos mismos te lo dicen. En México va a ser muy complicado que figure un sindicato. Acá en Chile, en Argentina, en Brasil, hay leyes del futbolista profesional. Entonces, leyes establecidas por el gobierno. Exactamente. En México no lo tenemos. Ahora, otra de las cosas para que surja un sindicato tiene que haber un fin común. ¿Cómo han surgido la mayoría de los sindicatos en todo el mundo? Por las carencias que existen en los fútboles, por las crisis que se han dado. En Uruguay y Argentina hubo crisis en el fútbol donde no les pagaban a todos los equipos, y entonces ¿qué pasaba? Pues todos tenían que unirse y hacer un frente común y crear una asociación, un sindicato, como le quieras llamar, para empezar a luchar por sus derechos. En México, digo, ustedes lo saben, hoy creo yo que económicamente hablando es una potencia muy importante, hablando del fútbol en el continente americano, una potencia hablando futbolísticamente, pero realmente no hay tantas carencias como en otros países. O sea, aquí hablamos de que de los 18 equipos de primera división, prácticamente todos te pagan en tiempo y forma. Hay algunos casos donde de repente se atrasan y te deben 2 meses o 3, pero hay la forma en la cual, a través de la comisión del jugador, con la comisión de control, se puede hacer que los jugadores les paguen, no en un tiempo mayor de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Prácticamente su pago va a salir inmediato y no tienes problema. Entonces, ¿cuál es el problema de la unión? Pues que si la gran mayoría está contenta o está bien, pues va a ser difícil que le apuesten por la minoría. Digo, es difícil entender ese punto de vista, pero para eso está la comisión del jugador. Entonces, hoy yo creo que no tenemos que esperar a que exista una crisis en el fútbol mexicano para que los jugadores importantes vengan acá, sino hoy nuestra labor es convencerlos de que en la medida de que estemos unidos vamos a poder conseguir mejores cosas para el mismo fútbol, para todos, para los que menos tienen, para las divisiones menores, para los equipos que de repente tienen problemas de pago, etcétera, etcétera. Entonces, digo, yo no lo llamaría como un sindicato, pero sí creo, y creo que será muy importante que en algún momento la condición del jugador se podría generar esa personalidad jurídica que tanto se ha platicado también en los últimos tiempos, que también nosotros lo hemos platicado y que creo que eso nos va a generar mayor credibilidad. ¿Cómo están las cosas de la Liga MX para abajo? Hablas que los 18 equipos están bien representados, hay economía, hay bonancia. En general creo que bien, digo, como todo hay muchos defectos, hay equipos que les cuesta trabajo la parte económica, que de repente se atrasan, pero al final les terminan pagando. Hoy en día hemos logrado que haya procedimientos para que si un equipo que tiene deudas con jugadores, pues al final hemos visto 3 casos recientes, ¿no? Guerreros, Indios y Veracruz, que tuvieron problemas económicos, se desafiliaron y al final el jugador no quedó desamparado, ¿no? Hay procedimientos que en conjunto con la federación se han implementado para que el jugador esté protegido en ese sentido. Y al jugador se le ha entregado, después de 2 o 3 meses que se lleve todo el procedimiento de desafiliación, el jugador ha estado en oficina y se le ha entregado su cheque de lo que trabajó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de esa manera creo que, como siempre va a haber siempre diferencias contractuales, de repente tenemos controversias porque se les adeuda un mes y medio, pero ya cuando es un problema global, son pocas veces las que lo hemos tenido y cuando ha sucedido se ha resuelto a favor y siempre respetando los derechos de los jugadores y sobre todo pues, el pago de lo que se ganaron en la cancha contractualmente. Segunda y tercera división también es un tema que no nos preocupa tanto porque los
los contratos y las cantidades no son tan grandes. Como todo, hay equipos que de repente deben, hay jugadores que de repente se conforman, meten una controversia, terminan cobrando, el equipo termina pagando y se acabó, ¿no? Entonces, creo que sí, cada una de las divisiones tiene su especificidad, son distintas, pero en lo general, creo que es un fútbol bastante estable, ¿no? En donde no hay mayores conflictos o mayores problemas de los que conocemos. ¿Y qué tan lejos estamos de acercarnos o acercarse a la comisión del jugador a los diputados, a los senadores, a los que hacen las leyes, para que al fin haya leyes que protejan al futbolista o le den, como tú digas, como tú decías, el reconocimiento como un trabajador, ¿no? Como igual el trabajador que debe tener todos sus derechos, todas sus obligaciones. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Digo, mira, al final, no sé si sea conveniente o no, porque sería hablar al aire. O sea, en otros países, como nos lo han comentado, ha funcionado, pero ha sido a raíz de una problemática social muy complicada. Y en México hoy en día no la hay, entonces yo no creo que para mejorar el fútbol que hoy tenemos o para lograr este tipo de cosas tendríamos que llegar a esas circunstancias, ¿no? O sea, yo creo que hoy, con lo reglamentado que se encuentra el fútbol, el jugador está protegido. ¿En qué está protegido? Pues que tiene una comisión que lo representa, que hay una comisión de controversias. Un ejemplo, por ejemplo, si a un jugador en Sudamérica le deben dinero, tiene que ir a reclamar a un tribunal ordinario. Y se va a un tribunal ordinario y pues ahí es como cualquier otro trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que igual y sí termina cobrando, pero va a terminar cobrando en 2 años que se llevó a cabo todo el procedimiento en el tribunal. Acá se tiene, que no muchos países lo tienen, y hoy muchos lo quieren implementar, se tiene un gran acierto, implementar una comisión de controversias única y exclusivamente para los jugadores de fútbol. Entonces los procedimientos son mucho más rápidos y al final el resultado es exactamente el mismo que si te fueras por otro camino, ¿no? Entonces creo que hoy se está trabajando más bien, yo creo que lo que tenemos que fortalecer es los reglamentos que hoy tenemos, que los usos y costumbres vayan cambiando, que el pacto de caballeros, pues digo, lo ideal sería que se terminara y si no se termina, porque de alguna manera no afecte en gran medida a los jugadores. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que trabajar. O sea, no por el hecho que en otros países sí exista, va a tener también éxito en México, ¿no? Yo creo que eso es una cosa de que al mismo tiempo te lo va a ir llevando. Hoy en día creo que no es necesario. ¿Y los técnicos? No, los técnicos es otro tema. Si bien nosotros representamos únicamente a los jugadores, ellos como tal no tienen una comisión de director técnico, pero dentro de nuestro reglamento y dentro de nuestra misión sí existe la posibilidad de brindar el servicio a todos los directores técnicos, y ahí tenemos muchos ejemplos. Ustedes, que a ti que te tocó mucho tiempo cubrir la nota de operaciones, te das cuenta que llegaron los directores técnicos, y cuando el director técnico así lo necesita, lo requiere, se acerca a nosotros, lo vamos a atender como si fuera otro jugador, ¿no? Y se le ha dado asesoría a entrenadores, y hemos tenido muchos técnicos auxiliares, médicos, hasta utileros, porteros, que vienen con nosotros con todo gusto los asesoramos y al final terminan resolviendo su problema como cualquier otro miembro o futbolista afiliado a la comisión del jugador. Perfecto.